pantalla 360, digamos que es la bienvenida al museo. El video fue realizado y pensado por Fabiano Cueva. Entonces, en esta pantalla 360 un poco lo que se busca es interpelar al visitante y cuestionarnos sobre los temas de la identidad de la nación, a dónde pertenecemos, qué somos. Este museo es un museo que se ha dispuesto desde una perspectiva temática. El primer tema es poder político y organización social, que se encuentra en el nivel 1, y ahí tenemos, sí, periodos que nos dirigen un poco sobre el discurso conceptual. Entonces, por ejemplo, en sociedades originarias, en la planta baja, podemos apreciar el surgimiento de sociedades complejas a partir del año entre el 600 y 700 a.C. en diferentes culturas, Tolita, Jamacoaque, y más adelante la cultura manteño. Pero la idea es enseñarle al visitante cómo surgen sociedades estratificadas a partir de la acumulación del poder por parte de hombres poderosos. Entonces las piezas aparecen, por ejemplo, los hombres muy ataviados, llenos de adornos, haciendo cosas, tocando instrumentos, lanzando objetos, haciendo la guerra. Las mujeres siempre están en una posición más bien ceremonial o hierática, quietas. Esos son los primeros museos, ¿no?, que se dan, en donde habían una recolección de objetos de diversas partes del mundo y de diferente índole. Entonces, un poco este multimedia te invita, primero, a conocer qué es un gabinete de curiosidades y, segundo, a formar una colección. Entonces, también nos permite entender cómo se van clasificando los objetos y cómo se van creando las colecciones. En las salas de sociedades originarias tenemos 2 pantallas multitáctiles, una en cada sala, para cada eje temático, y ahí hemos decidido trabajar el tema de las fotogrametrías. ¿Qué es esto? Esto nos permite reconstruir un objeto arqueológico desde varias facetas, digamos. Es como, no es una reconstrucción 3D, pero es más o menos eso. Entonces la idea es que las personas puedan acercarse a estos objetos, donde normalmente están en vitrinas, que puedan hacer zoom, digamos, acercarse, ver los detalles, ¿no?, las fisuras, los colores, y además tener información. Para el siglo XIX tenemos una obra que ha llamado mucho la atención, que es de Luis Mideros, que se llama La Patria. Es una obra muy grande que está dispuesta en la sala y que un poco es una alegoría a la figura de la patria, que en el siglo XIX fue tan conflictiva de construir. Facciones políticas que se intercambiaban el poder una tras otra, había guerras secesionistas, el norte se quería alejar, el sur también, Guayaquil por otro lado, el gobierno central en Quito haciendo la guerra, tratando de unificar un territorio que estaba marcado por una división regional de alguna forma. Entonces ahí surgen fenómenos como el cobro de impuestos o el cacao, que también fue un producto que de alguna manera mantuvo la cohesión nacional. Queremos enseñarle a la ciudadanía lo que se conoce como el Ecuador social. Este Ecuador donde ya no son unas disputas únicamente entre conservadores y liberales, sino que existen movimientos de carácter popular, movimientos indígenas, movimientos sindicales, movimientos de campesinos, que demandan también la inclusión en el Estado, y que esta agitación social es la que impacta en el arte. No es que los artistas representaban algo que estaba por fuera o se inventaron, si se quiere, sino que más bien era la movilidad social que se representaba también en revistas, en publicaciones, en periódicos como Ñucanchic Alpa, publicaciones de la Sociedad Artística Industrial de Pichincha. Entonces se convirtió en un conglomerado social de una gran agitación y resistencia. Hemos utilizado el poema de Jorge Enrique Adum, Prohibido fijar carteles, para ahondar, digamos, para explicar este eje temático. El video de este poema, digamos, lo hizo Fabiano Cueva también, y rinde homenaje al escritor, ya que dentro del video podemos observar a diferentes poetas declamando este poema de Jorge Enrique. La idea también del poema es que vamos a ver escritores de diferentes partes del país, hay escritores cuencanos, guayaquileños y quiteños, y el video también sucede en estos 3 lugares. Max Conan
describe en uno de los textos que publicó Constanza Di Capo, una historiadora del arte ecuatorianista, que esta máscara estaba envuelta, o sea que era como una bola de oro, y entonces que él con su esposa empezaron a martillar cada uno de estos rayos de manera delicada hasta que poco a poco se fue develando que en su interior efectivamente había mucho más riqueza cultural que el mismo valor en metálico. Entonces, posiblemente al ser extraída de alguna tumba por la huaquería, posiblemente la envolvieron porque es un objeto bastante grande, ¿no es cierto? No es como tan fácil de esconder como un arete o un pendiente. Entonces, seguramente para poder transportarlo habrán maltratado un poco la pieza. Sí, bueno, son rayos que más bien no son rayos de sol, sino son representaciones de serpiente que están rematadas en cabezas humanas. Tiene también un penacho que posee dos caimanes contrapuestos, pero estos caimanes son muy similares a una serpiente alada que también aparece en el horizonte o en el conjunto regional La Tolita, y que también es propio de toda la costa del Pacífico. O sea, no es un personaje que va a aparecer únicamente en las costas de lo que hoy es Colombia y Ecuador, sino desde Mesoamérica en adelante. Entonces es muy interesante esa simbología. El siguiente eje temático, como les había comentado, es territorio, economía y trabajo. Entonces, en esta sala de sociedades originarias podemos aprender sobre el intercambio que se efectuaba a partir de la concha Spondylus. La concha Spondylus fue un elemento de carácter ceremonial muy apetecido por las sociedades originarias porque anunciaba la llegada de las lluvias. Entonces, intercambio con concha Spondylus encontramos desde el Golfo de California hasta el norte de Perú. La concha Spondylus se intercambiaba por textiles finos, por oro, por plata, por esmeraldas, por vasijas. Entonces era un valor distinto al valor que después los españoles, al ver que intercambiaban con la concha Spondylus, no pudieron entenderlo justamente porque decían, ¿cómo pueden cambiar esta concha espinosa por oro? Sí, pero esta sala nos habla de eso. En esta sala hay dos dispositivos. El primero es un video. En este video hay 3 cuentos. Cada uno de los cuentos es de una diferente nacionalidad. Tenemos uno del pueblo quichua amazónico, otro de la nacionalidad zápara y otra de la nacionalidad shuar. Entonces lo que se hizo es recopilar 3 cuentos y el equipo de NID Interactive los ilustró. La idea de esto también es dar cuenta de la oralidad de cada una de estas zonas y de la diversidad de pensamientos, ¿no? Y de cómo se transmiten las historias. Y el otro es un dispositivo interactivo, que es un Kinetic, donde las personas pueden conocer de alguna manera, hay información sobre una aldea Siecopay, pero al mismo tiempo es también para los niños o jóvenes, bueno, es Kinetic, de la manera que tú puedes hacer los movimientos de una mariposa o de un sapo e ir avanzando por la aldea. Estas son 2 salas temáticas que tienen estas exposiciones por un tiempo determinado. La una efectivamente sobre la Amazonía ecuatoriana, que trata de poner en contexto la construcción occidental sobre la Amazonía. Cómo, si se quiere, pongamos entre comillas, el hombre blanco del siglo XIX miraba a la Amazonía como un lugar inhóspito, como ese país de la canela o como el país del dorado, pero al interior más bien había una vida cultural muy importante, un territorio poblado desde muchos años atrás con desarrollo cultural y tecnológico nada despreciable. Entonces es esa contraposición entre la vida cultural de los habitantes versus el occidente mirando esto como un lugar de explotación. Entonces un poco tenemos esta sala que nos habla de eso. Entonces tenemos cuentos también, tradiciones populares, los asientos de poder, o sea, bastante material etnográfico que nos permite acercarnos de alguna manera hacia ese otro que también es lejano, si se quiere, para el mundo occidental, por esa misma barrera cultural y por esa construcción de ese lugar donde se explotan cosas. La Warmi. La idea era reproducir este cuadro y hacerlo en animación. Entonces ahí la idea es que la persona, digamos la niña, de esta manera que está en el cuadro, interactúa contigo y te va explicando de dónde viene y te enseña diferentes elementos de su cultura y de su idioma.
el intercambio comercial que se hacía en la época del Imperio Español a partir de la ruta comercial entre Filipinas, Acapulco, o sea, todo lo que se conoce como la ruta del Galeón de Manila. Y como acá a Quito llegaban material en bruto, en marfil, en alabastro, y cómo los artesanos iban produciendo obras de arte a partir de ese intercambio comercial. La misma religión católica proveía de fuentes de trabajo, la elaboración de crucifijos, la elaboración de cruces, de relicarios, pero también la elaboración de muebles repujados en cuero con esta técnica del barniz de pasto, o que se conoce como mopa mopa. Tenemos también el arte pictórico, que era desarrollado ya o apetecido por una sociedad que empezaba a jerarquizarse también a partir de la acumulación del dinero. El eje temático de economía, territorio y trabajo, que es un dispositivo en donde hay una línea del tiempo de la producción discográfica aquí en el país. Entonces todo lo que es la música, los primeros discos que se grabaron, cómo se generó todo este comercio musical, y hay un playlist en donde puedes escuchar algunas de estas grabaciones. Entonces es interesante porque es material que nosotros tenemos en el fondo, en el archivo histórico, y que hemos digitalizado y que tú puedes escuchar ahí algunas canciones que son inéditas y otras que realmente son como algunos tesoros, digamos, ¿no?, de los que tenemos en el fondo. Y creo que eso es algo importante, que al final en los multimedia y en los diferentes dispositivos también hemos utilizado el material que está en el archivo histórico.